Buenos días, hoy vamos a ver un vídeo de una isla espectacular. Comenzamos con el vídeo, vamos a ver. Imagina que estás viendo Google Earth y llevas el cursor hacia el Golfo de Adén, esa franja de agua que separa Yemen de Somalia. Haces zoom lentamente y en algún punto, en medio del Océano Índico, aparece algo, una isla, con árboles que parecen sacados de otro planeta. Los troncos son gruesos, casi hinchados. Las copas se abren hacia arriba como paraguas perfectos, sin una sola rama que rompa la simetría. Y si los ves de cerca, resuman una resina roja oscura, como sangre, como si el árbol estuviera vivo de una forma que los árboles no deberían estarlo. Eso es. En las islas, normalmente, por lo que yo tengo entendido, suelen haber muchos casos de gigantismo, de flora y fauna fuera de lo normal, porque están aislados, entonces la evolución actúa de manera diferente. Socotra, y esa imagen, que parece generada por computadora, es completamente real. Quédate hasta el final de este video porque lo que hace única a esta isla no son solo los árboles. Hay algo más antiguo y más frágil debajo de todo eso, y entenderlo cambia la forma en que se ve la isla entera. Si buscas Socotra en el mapa, aparece en el Océano Índico, al este del Cuerno de África. Está a unos 240 kilómetros al norte de Somalia y a poco más de 380 kilómetros al sur de la península arábiga. Pertenece a Yemen, aunque geográficamente esté más cerca de África que de cualquier ciudad yemení. Tiene unos 3.600 kilómetros cuadrados de superficie, montañas que llegan a los 1.500 metros de altura en el centro, costas de arena blanca, acantilados calcáreos que caen directamente al mar. En el mapa parece una isla más, pero si haces zoom en el interior y cambias a la vista de satélite, algo en la textura de la vegetación no cuadra. Los contornos de los árboles tienen una forma rara. Los colores del terreno son demasiado claros. Lo primero que piensas es que alguien modificó la imagen. Nadie la modificó. El océano la aisló mucho antes de que existieran fronteras. Y ese aislamiento hizo algo que los científicos todavía estudian con cierta obsesión. La convirtió en un laboratorio de evolución independiente, un lugar donde la vida siguió su propio. Es lo que he dicho yo, en las islas pasa eso, tío. Mira, por ejemplo, en Madagascar creo que era, hay casos de gigantismo y así. Había una raza que la extinguieron que se llamaba el avestruz elefante. Miraos unas fotillos, ya veréis. Camino durante millones de años, sin interrupciones, sin mezclas, sin que nadie de afuera llegara a alterar las reglas. El resultado es que el 37% de las plantas que crecen en Socotra no existen en ningún otro lugar del mundo. Las puedes buscar, no las vas a encontrar en ningún otro rincón del planeta. Y la flora no es la excepción. Varios reptiles, varias aves, varias especies de arácnidos son completamente únicos. No tienen parientes cercanos en África, ni en Arabia, ni en ninguna otra isla conocida. Cuando los biólogos llegan por primera vez, describen una experiencia parecida a estudiar muestras de un ecosistema extraterrestre, que por alguna razón habla el mismo idioma genético que el resto de la Tierra. ¿Cómo llegó la vida a esa isla en primer lugar? Socotra formó parte del supercontinente Gondwana. Hace unos 20 millones de años se separó de la masa continental africana arábiga y quedó flotando, literalmente, en medio del mar, con toda la vida que traía encima. Desde ese momento, esa vida evolucionó sola, adaptándose a un clima que oscila entre sequías prolongadas y lluvias torrenciales, a un suelo calcáreo, pedregoso, que no perdona, a vientos tan intensos que durante meses enteros hacen imposible llegar a la isla por mar, a una niebla específica que llega desde el océano en las mañanas y que es la única fuente de humedad en ciertas zonas del interior durante los meses secos. Cada planta en Socotra Pues a mí me parece que es guapísimo, el lugar. Joder, no sé, tengo un... resolvió ese problema a su manera, y eso explica los árboles. El árbol de sangre de dragón, que en latín se llama Dracaena cinnabarri, creció hacia arriba para llegar a la humedad que trae la niebla costera. Abrió su copa en forma de paraguas para recolectar esa humedad y dejarla caer hacia las raíces. Los bordes de cada rama apuntan ligeramente hacia abajo, como canaletas,
Desarrolló una corteza gruesa capaz de sobrevivir a siglos de sequía y a temperaturas que en verano superan los 40 grados en las planicies costeras, y produjo una resina roja tan densa y tan peculiar que los humanos llevan más de 2000 años usándola. Los marineros griegos la llevaban al Mediterráneo. Los romanos la usaban para pintar madera y lacrar barcos. Los árabes la comerciaban en las rutas de especias. Hay registros del siglo I a.C. que mencionan la isla y su resina roja como mercancía en los mercados de Alejandría. Marco Polo la mencionó en el siglo XIII. Ibn Battuta quedó fascinado por los árboles en el siglo XIV. Describió una apariencia que no tenía comparación con nada que hubiera visto en décadas de viaje, pero el árbol de dragón no es el único. Hay una planta que parece un tallo grueso, inflado, que emerge directamente de las rocas sin suelo visible. Se llama árbol botella o rosa del desierto. Almacena agua en ese tronco para sobrevivir meses sin lluvia y florece en rojo y rosa brillante, sobre la roca gris con un contraste que parece... Si te estás muriendo de sed, coges un cuchillo, zasca. Y te coges y bebes de ahí, ¿no? Como los cactus. editado. Hay un pepino que creció hasta convertirse en árbol, literalmente, el único árbol pepino del mundo, que produce frutos reconocibles colgando de ramas a 3 metros de altura sobre un tronco que parece una columna de grasa solidificada. Hay aloes gigantes, con colores que no se ven en ningún otro aloe. Hay arbustos que florecen en amarillos y naranjas tan saturados que parecen modificados digitalmente. Si caminas por el interior de Socotra, algo en el paisaje no encaja con lo que el cerebro espera ver. Los árboles tienen formas equivocadas, los colores son demasiado intensos, el suelo parece lunar, la luz del atardecer sobre las copas de los árboles de dragón tiene un color entre dorado y cobre, que no existe en ninguna otra latitud combinado con esas formas. El sonido también es raro. El viento entre las copas abiertas tiene un tono específico, porque actúan como embudos. Hay pájaros en esa isla que no existen en ningún otro lado. El chorlito de Socotra, el estornino socotrí, el songbird socotrí con su plumaje verde y amarillo. Aves que evolucionaron en ese mismo aislamiento y que tienen comportamientos distintos a los de sus parientes en el continente africano. ¿Cómo sería la Tierra físicamente, visualmente, si no hubiera estado el ser humano, ¿eh? Dejarlo en los comentarios. Si este video te está gustando, suscríbete. Hay más lugares como este que muy poca gente conoce. En el mar, alrededor de la isla, los arrecifes de coral de Socotra están entre los mejor conservados del Océano Índico. Hay zonas donde el coral cubre el fondo marino en capas de varios metros de altura, con una densidad que los buzos comparan con los mejores arrecifes del Mar Rojo, pero sin la presión turística que esos arrecifes llevan décadas soportando. El aislamiento mantuvo a los pescadores con técnicas tradicionales durante siglos. Poca pesca industrial. El coral creció sin los golpes que destruyeron los fondos del Golfo Pérsico durante el siglo XX. Y los dugongos siguen ahí, esos mamíferos marinos que se parecen vagamente a los manatíes del Caribe. Un adulto puede pesar más de 400 kilos y llegar a los 3 metros de largo. Se alimentan de hierba marina en aguas poco profundas, nadan muy despacio, respiran en la superficie cada pocos minutos. En casi todo el resto del Océano Índico, los dugongos han desaparecido o están al borde de la extinción, cazados o ahogados en redes de pesca que no los distinguen de los peces. En Socotra siguen ahí, en números que... ¿Pero cómo no van a distinguir a ese puto bicho un pez, tío? ¿Qué me estás contando, tío? Parece un león marino, tío. serían impensables en cualquier otra costa del mar cercano. Ahora, en medio de todo eso, en esa isla que parece de otra era geológica, viven personas. Los socotríes llevan en la isla al menos 3000 años. Los registros arqueológicos son escasos y fragmentarios, pero hay indicios de presencia humana anterior a esos 3000 años, que todavía nadie ha terminado de fechar con precisión. Hablan el socotri, una lengua semítica antigua emparentada lejanamente con el árabe, pero completamente distinta en vocabulario, en gramática y en sonidos. Tiene consonantes que no existen en árabe.
tiene estructuras verbales que los lingüistas describen como arcaicas, incluso dentro de las lenguas semíticas. Si escuchas el socotrí por primera vez sin saber qué es, suena a algo entre el árabe antiguo y una lengua del Cuerno de África que nunca terminó de definirse. Durante la mayor parte de su historia, esa lengua fue solo oral. Se transmitía de generación en generación por la voz, los cuentos, los poemas y los cantos nocturnos alrededor del fuego. Había géneros específicos para el duelo, para el nacimiento de un hijo, para despedir a los pescadores que salían al mar antes del monzón, sabiendo que durante los meses siguientes no habría forma de saber qué les pasaba si algo salía mal. Toda esa tradición vivió durante Por lo que vemos está petado de mezquitas, son súper religiosos ahí. siglos sin una sola letra escrita. Hoy tiene unos 70.000 hablantes, y los lingüistas llevan décadas documentándola, grabando narraciones en audio, transcribiendo canciones, entrevistando a los hablantes mayores que conservan el vocabulario más antiguo. El objetivo es construir un registro antes de que el árabe moderno, que llega con la escuela y con el teléfono, cambie la lengua demasiado. Algunos jóvenes socotrís hablan árabe con más fluidez que socotrí. Eso no ocurría hace 30 años. La vida en Socotra giró durante siglos alrededor de 3 ejes: el pastoreo en las montañas del interior, la pesca en las aguas costeras y el comercio de resinas, aloe y especias con los barcos que llegaban en las ventanas de buen tiempo. Las cabras socotrías recorrían los cerros en manadas grandes, adaptadas a un terreno calcáreo y empinado que cualquier animal importado tardaría generaciones en entender. Los pastores las conocían individualmente, las guiaban por rutas memorizadas desde la infancia, que evitaban los acantilados en la estación. Las cabras, vosotros poner vídeos de cabras montesas, no hace falta ni que les guíen, o sea, van por unas cosas empinadas que vamos, que una locura. Poner, porque es una locura. Y ya si lo ponéis con GoPro, cabras desmontadas con GoPro, os quedáis locos, tío. Seca, y seguían los cursos de agua en la de lluvias. Los pescadores salían al mar en embarcaciones de madera construidas con técnicas de siglos, leyendo vientos y corrientes que conocían de memoria. Y el problema más constante y más brutal de toda esa vida era el monzón. Entre junio y septiembre, los vientos del suroeste golpean Socotra con tal fuerza que hacen imposible la navegación regular. Las olas alcanzan alturas de varios metros frente a las costas norte. Los barcos no pueden atracar. Durante 4 meses al año, Socotra queda cortada del mundo con una consistencia que pocas otras islas habitadas del planeta experimentan. 4 meses seguidos, cada año, sin excepción. Eso moldeó todo: el carácter de la gente, la economía, los ciclos de abastecimiento, incluso la arquitectura. Las casas socotrías tradicionales son bajas y compactas, con pocas ventanas orientadas al sur, construidas para resistir vientos que doblan árboles jóvenes. Los socotríes aprendieron a almacenar provisiones antes de junio, con una precisión que viene de generaciones de experiencia sobre qué pasa cuando te quedas sin algo y no hay forma de conseguirlo por 4 meses. Y eso mismo fue lo que mantuvo intacta la isla durante tanto tiempo. El aislamiento forzado tenía 2 capas. Una era el océano, la otra era el monzón. 4 meses al año en que ni el océano hacía falta, porque nadie podía llegar de todas formas. Cada año la naturaleza ponía un candado de 4 meses que nadie podía abrir, y ese candado fue el escudo más efectivo que cualquier isla podría tener. Los portugueses llegaron en 1507, construyeron un fuerte en la costa norte e intentaron controlar las rutas del Golfo de Adén. Pero el monzón los derrotó con desgaste, no con batallas. El costo de mantener una guarnición en una isla tan difícil de abastecer resultó insostenible. A mediados del siglo XVI lo abandonaron. Las ruinas del fuerte se pueden ver todavía. Después, muchas veces, por ejemplo, las cosas van por dinero. Por ejemplo, hay en guerras en el que los soldados disparan a no matar, porque sale más caro un herido que un muerto. gobernaron los sultanes de Majra, la región oriental de Yemen.
durante siglos de administración que en la práctica significó muy poca interferencia en la vida cotidiana de la isla. Y en 1876, el Imperio Británico firmó un tratado de protectorado con el sultán. La lógica era estratégica. Una isla en esa ubicación del Océano Índico podía servir para vigilar las rutas marítimas entre Europa y la India. Pero la administración británica fue tan liviana que Socotra siguió sin carreteras pavimentadas, sin electricidad centralizada, sin las transformaciones que el colonialismo dejó en otras partes del mundo. En 1967, cuando Yemen del Sur se independizó, la isla entró al nuevo estado con la misma estructura de vida que tenía cuando llegaron los portugueses. El mundo había llegado varias veces a Socotra, cada vez miraba lo que había, intentaba usarla para sus propios fines, y tarde o temprano se iba, vencido por el monzón o por la incomodidad o por la ausencia de lo que buscaba. Pero en 2015, Yemen entró en una guerra civil que todavía no ha terminado, una guerra que involucra al gobierno reconocido internacionalmente, a los rebeldes Houthis del norte del país y a una coalición regional liderada por Arabia Saudita, con participación activa de los Emiratos Árabes Unidos. Una guerra con múltiples frentes, múltiples facciones y una crisis humanitaria que la ONU ha catalogado repetidamente como una de las peores del mundo en el siglo XXI. Socotra, que está a cientos de kilómetros del frente de combate principal, de pronto se volvió estratégica por razones que nada tenían que ver con sus árboles. Los Emiratos desplegaron fuerzas militares en la isla en 2018, construyeron infraestructura en el aeropuerto. Joder, yo que a mí me hubiera gustado ir a visitarlo. Abrieron vuelos regulares desde Abu Dhabi, que por primera vez en la historia conectaron Socotra con el mundo sin escalas. Importaron trabajadores y equipos de construcción y empezaron a ofrecer documentos de residencia emiratí, y en algunos casos pasaportes, a ciudadanos socotríes. Yemen protestó ante las Naciones Unidas, denunciando lo que describió como una operación sistemática para cambiar la identidad política de la isla. Los Emiratos negaron tener intenciones de anexión y describieron su presencia como apoyo humanitario en el contexto de la guerra. Los propios socotríes quedaron en el medio de algo que nunca pidieron, una disputa que hablaba de ubicaciones estratégicas, de bases navales potenciales, del control del paso entre el Golfo de Adén y el Océano Índico, cosas que a un pastor de la meseta de Dixam o a un pescador de la bahía de Kalansiyah no les resultaban concretas de ninguna forma. Lo que llegó con todo eso fue más silencioso que cualquier disputa militar y más difícil de revertir. Cabras importadas que comen plantas que las socotrías habían aprendido a evitar durante siglos. Especies invasoras llegadas en los barcos de construcción. Turismo sin regulación durante los periodos en que la situación lo permitía, con visitantes que pisaban zonas de suelo frágil o recogían muestras de plantas endémicas. Los botánicos, que llevan décadas en la isla, empezaron a documentar cambios, árboles de sangre de dragón en ciertas zonas, que ya no se regeneran a la misma velocidad, sectores de la costa norte alterados por la construcción rápida, variaciones en la densidad de vegetación en las mesetas del interior que no se explican solo por el clima. La UNESCO declaró a Socotra Patrimonio de la Humanidad en 2008 y Reserva de Biosfera en 2003. Esas categorías tienen peso simbólico y generan presión diplomática, pero no tienen mecanismos que funcionen cuando hay fuerzas militares involucradas y una guerra activa en el país que formalmente administra la isla. Hoy, Socotra sigue siendo accesible. O sea, que ya se van a cargar el ecosistema. Porque lo de las especies invasoras, ¡buah! La que se puede liar por una especie invasora, ¿eh? En todos los casos, pero puede de repente resultar que es el depredador perfecto para la mayoría de presas que hay ahí y te lo revienta y de repente estás petado de ese tipo de animal y tienes que poner otro para que se coma ese tipo de animal y ese igual lo revienta. Es una liada gorda, ¿eh? Yo creo que hay países que lo hacen entre ellos para joder ciertos materiales y ciertas cosas, ¿eh? Aunque con dificultad variable. Hay vuelos desde Abu Dhabi. El turismo existe en una forma irregular que depende de la situación de seguridad en Yemen en cada momento. La población es de aproximadamente 60.000 personas,
concentradas sobre todo en Jadibu y en algunos pueblos del interior. Los pescadores siguen saliendo, los pastores siguen subiendo con las cabras, la lengua socotri sigue viva y los árboles de sangre de dragón siguen ahí, en la meseta de Dixam y en los cerros del interior, con sus copas abiertas al cielo y su resina Vale, vale. roja que nadie ha podido replicar en ningún laboratorio. Hay lugares que se mantienen únicos porque nadie puede llegar a ellos fácilmente. Socotra es la prueba de que eso funciona durante millones de años, pero en algún punto el océano deja de ser suficiente, que el candado del monzón no dura para siempre, y que cuando el mundo finalmente llega con suficiente determinación, lo que encuentra es algo que tardó mucho más tiempo en construirse de lo que tardará en cambiar. Los árboles de dragón llevan creciendo en esa roca desde antes de que existiera cualquier nación, cualquier ruta comercial, cualquier disputa de fronteras. Sobrevivieron a los griegos que vendían su resina sin haber visto nunca la isla, a los portugueses que construyeron su fuerte y se fueron sin entender por qué no podían quedarse, a los británicos que firmaron papeles y administraron desde lejos. Lo que pase con ellos en las próximas décadas depende de algo que nunca los afectó durante toda esa historia. Depende de lo que decidan hacer personas que muy probablemente nunca van a pisar Socotra. Si llegaste hasta acá, cuéntame en los comentarios qué te pareció Socotra. Pues eso ha sido todo. Una isla espectacular, bonita, preciosa, que va a ser reventada por el ser humano, por la guerra. Hasta luego.